Sea Medicina, en esta oportunidad continúa con la parte de reumatología con el tema de artritis reumatoidea. Este es un tema muy bonito donde debemos hacer hincapié sobre todo, como su nombre mismo lo indica, artritis, itis, inflamación, artro, articulación, es la inflamación de las articulaciones, donde vamos a estudiar, vamos a repasar las causas que producen esta inflamación, cómo se manifiesta clínicamente, qué es lo que hay, cómo corroboramos esto con los laboratorios, con los exámenes complementarios, cómo es el manejo de esta enfermedad y pues el pronóstico de esta enfermedad. Antes debemos de aclarar que según el Colegio Americano de Reumatología y la EULAR, lo conceptualiza como una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido que se caracteriza por una poliartritis, ¿okay? Ojo con esto, simétrica y periférica, que puede estar acompañada con manifestaciones clínicas extraarticulares. Vamos a comenzar por las manifestaciones articulares. La incidencia está entre los 25 y 55 años. Una señora tiene 30 años y está durmiendo más de 8 horas y en la mañana se despierta con rigidez matinal. Más o menos es como su mano pudiera hacer puños. Cuando usted le pregunta a la paciente, le dice, por favor, trate de hacer puños, no puede realizarlo. ¿Y cuánto tiempo dura? Más de 1 hora. Y a medida que va pasando la mañana, va sirviéndose el cafecito, el tecito, en eso que va pasando 1 hora y comienza ya a tener mayor movilidad. ¿Ok? No cabe recordar que en la mañana cuando se despiertan, pues pueden soltar las tazas, etcétera, porque no tienen suficiente fuerza para poder sujetar dichos artículos. Puede ser monoarticular, oligoarticular, que son menos de 4 articulaciones. Puede ser poliarticular, mayor a 5 articulaciones. Sobre todo afecta el carpo, las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Ojo que no afecta las interfalángicas distales. Ok, ahorita vamos a ver cuáles. Ahora, dentro de estas manifestaciones clínicas, pues los clínicos, los semiólogos han descrito formas de comparar estas malformaciones o estas deformaciones en realidad de la mano. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea no afecta la interfalángica distal, estas articulaciones, ¿no? Esta es la interfalángica distal, no afecta la artritis. Pero en una artritis reumatoidea puede estar asociada además con una osteoartritis. Si ustedes ven acá, pueden haber nódulos. Los nódulos no pueden ser palpables y pueden ser sinónimo de una artrosis, que es diferente, no es una osteoartritis, que puede estar concomitante con una artritis reumatoidea. Pero ojo, la artritis reumatoidea como tal no afecta las articulaciones interfalángicas distales. Además suele haber una tenosinovitis de los flexores, ¿no? Cuando hay subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas, suele haber la desviación cubital, ¿ok? Y la deformación famosa en cuello de cisne. Yo debo de saber identificar cuál es la anormalidad en las articulaciones. Lo que existe es una hiperextensión de las articulaciones interfalángica proximales, ¿okay? Hay una hiperextensión y hay una flexión de la articulación, ¿no? Interfalángica distal, ¿okay? Esto es clave, proximal y distal, hiperextensión y flexión. Eso es la deformación en cuello de cisne. Acá tenemos otra deformidad que también lo menciona en el libro de Harrison, es la deformidad
en botonero o el botonier. Como ustedes ven en la imagen, hay una flexión, miren, una flexión de la articulación interfalángica proximal con una hiperextensión de la articulación interfalángica distal. Hay subluxación en la primera articulación metacarpo con hiperextensión de la primera articulación interfalángica denominada las deformidades en líneas Z. Acá tenemos una imagen característica donde hay una desviación cubital, ¿no? Porque aquí está el radio, aquí está el cúbito, una desviación cubital, bueno, ¿no? Por la deformación. Aquí está el pulgar en Z, como ustedes ven, el pulgar en Z. ¿Sí? Una sinovitis crónica de las articulaciones metacarpo falángicas y de las interfalángicas proximales, ¿no? Donde aquí ya podemos evidenciar aumento de volumen. Este es el famoso dedo cuello de cisne, ¿no? Como ven en esta imagen. Acá tenemos el famoso dedo en ojal, ¿no? Este famoso dedo en ojal, que más o menos es similar al dedo del botonero. Entonces, cuando se inflama la apófisis de estiloides del cúbito, hay una subluxación de la zona distal denominado el movimiento de teclado de piano. Posible pregunta de examen. Afecta la articulación metatarso-falángica en el pie, que puede ocasionar un pie plano valgo. Ahora, en la columna vertebral, lo único que afecta a la artritis reumatoidea, ¿no? Es la articulación atlantoaxoidea, ¿ok? Atlantoaxoidea, es decir, casi en el cuello. Por eso en los pacientes que nosotros queremos intubar o mover el cuello hay que tener mucho cuidado, porque puede llegar alguna subluxación atlantoaxoidea. Ahora ya hemos manifestado alguna semiología articular. Vamos a ir ahora a las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea. Vamos a comenzar con los nódulos reumatoideos. Lo que nos preguntan acá y en otros países es en cuánto de estos pacientes se presentan los nódulos reumatoideos y en dónde se encuentran y qué significan. Miren, esto es pregunta de examen. Acá ustedes ven en la imagen un nódulo reumatoideo, ¿no? Que aparece entre 30 a 40% de los pacientes. ¿Qué significa? Que si un paciente tiene muchos nódulos reumatoideos, significa que la artritis reumatoidea está en su forma activa. ¿Ok? Estas además se asocian al factor reumatoide, que lo vamos a ver posteriormente qué significa. Entonces, además te traduce que ya existe erosiones articulares. Entonces, tres cosas. Los nódulos reumatoideos te dicen que la enfermedad está activa, factor reumatoide positivo y presenta erosiones articulares. ¿Y en dónde se presentan? ¿En la cabeza, en la palma de las manos? No, donde hay más roces, donde hay más fricción. Por ejemplo, en los antebrazos, en la parte cubital de los antebrazos, en las prominencias sacras, en el tendón de Aquiles, se encuentran los nódulos reumatoideos. Otra manifestación es la queratoconjuntivitis seca o querostomía. Hay una epiescleritis, una escleritis, ¿no? Donde algunos pacientes pues no tienen lágrimas y tienen que asociarse lágrimas. ¿Ok? Es diferente que en la espondiloartrosis, ¿no? En la espondilosis, donde en la parte del sistema de los ojos hay uveitis. En la artritis reumatoidea no hay uveitis. Okay. La artritis reumatoidea, además de afectar las articulaciones, hay nódulos reumatoideos, hay una epiescleritis, escleritis,
También en los pulmones hace su proceso inflamatorio. Como se inflama la pleura, pues hay una pleuritis, ¿no? Como su nombre indica, y esta pleuritis y duele, ¿no? Como un dolor precordial, como de infarto, como de neumonía, denominada dolor pleurítico, ¿no? Es un dolor pleurítico. Puede asociarse a disnea, a falta de aire, puede estar asociado a un derrame pleural. Y la característica del derrame pleural es que tiene una hipoglucemia. En realidad, la concentración de glucosa baja mucho menos de 30 miligramos de decilitro en la artritis reumatoidea. Pero además se manifiesta con una neumopatía intersticial, es decir, si nosotros vemos una radiografía o una tomografía, vamos a ver que los septos interlobares, los interlobulillares están muy manifiestos. Y si nosotros hacemos una función respiratoria, vamos a encontrar un patrón restrictivo que se traduce con una neumopatía intersticial. Y si hacemos una DLCO2, pues existe una disminución, ¿no? Y esto, si le hacemos una espirometría, le hacemos soplar al paciente, hay una disminución, ¿no? Sobre todo en la capacidad total pulmonar. Y si nosotros vemos en la radiografía algunos nódulos pulmonares, solitarios o múltiples, y a eso se traduce el síndrome de Kaplan. Pregunta de examen: el síndrome de Kaplan son nódulos en pulmón asociados a una neumoconiosis y en pacientes con artritis reumatoidea. Okay. Ejemplo: un minero, ¿ya? Uno de Potosí o de Oruro o de donde sea, okay, minero, que tenía contacto con el silicio o algún otro componente y tiene artritis reumatoidea y en la placa de tórax se ven nódulos, pues se trata de un síndrome de Kaplan. Como el pulmón hace su inflamación, también inflama el pericardio, hace una pericarditis. Si un paciente tiene artritis reumatoidea y de repente viene por un dolor precordial, me dice me duele el pecho, y le hacemos un electrocardiograma donde vamos a evidenciar una elevación del segmento ST en forma cóncava en todas las derivaciones, en ABR, ABF, ABL, B1, AB5, D1, D2, D3, compatible con una pericarditis. Pero solamente manifiesta el 10%, pero cuando se hace una necropsia, cuando el paciente fallece y se observa el pericardio, se evidencia en un 50%. Hay algunos casos descritos de una miocarditis necrotizante, es decir, una inflamación del corazón, del músculo, de tipo granulomatosa. Además, la artritis reumatoidea como tal favorece la arteriosclerosis, existe una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero lo que más manifiesta es una pericarditis. También existen manifestaciones extraarticulares a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel hematológico, donde vamos a encontrar una vasculitis, puede estar asociada a factor reumatoide positivo con hipocomplementemia. ¿Y cómo vamos a ver al paciente? Con unas manchas rojas en sus pies, en las manos, ¿no? Unas manchas rojas bien circunscritas denominadas petequias, púrpuras. Puede haber infarto en los dedos, gangrena, libedos reticulares, etc. En algunos casos pueden asociarse a úlceras. Se llaman vasculitis de la artritis reumatoidea. A nivel hematológico, pues estos pacientes hay una anemia, pero esta anemia es pues crónica, que se traduce en una anemia normocítica y normocrónica. En algunos momentos puede asociarse a trombocitopenia. Hay un diagnóstico muy importante que es el síndrome de Felty. Imagínense que viene un paciente con artritis, ya
diagnosticada hace varios tiempos, hace varios años, le hacemos un hemograma, le pedimos laboratorio y de repente encontramos neutropenia. Glóbulos blancos de 6000 y los neutrófilos se encuentran, se hace un recuento relativo y se encuentra una neutropenia. Y le palpamos el abdomen y de repente encontramos un vaso muy agrandado. Sospechamos que está el vaso muy agrandado, parece un riñón, y le hacemos una ecografía de rostro abdominal que nos midan el vaso y nos encuentra una esplenomegalia. ¿Okay? Neutropenia, esplenomegalia y la artritis reumatoidea nos da el síndrome de Felty. Ya tenemos acá dos: síndrome de Kaplan, síndrome de Felty. Además, estos pacientes con artritis tienen predisposición a que hagan una leucemia de linfocitos granulares grandes, además de linfomas del estirpe B. Acá tenemos el libro de Harrison, muestra un dibujo muy importante donde a nivel ocular, donde hemos mencionado, tiene una epiescleritis o una escleritis. ¿Por qué epiescleritis? ¿No? Porque no hay lágrimas, ¿no? No hay lágrimas. Las glándulas acá lacrimales que producían lágrima pues están inflamadas y no producen. Como estas glándulas son exócrinas, acá también tenemos las glándulas salivales, las submaxilares, las parótidas, también están inflamadas y no producen saliva, pues van a producir querostomía, ¿no? Está seca la boca. Y porque está seca la boca, pues aumenta las bacterias y existe una periodontitis. A nivel neurológico puede existir una mielopatía cervical, ¿no? Habíamos mencionado que puede llegar hasta una subluxación atlantoaxoidea. Ojo que la artritis va a afectar a la región cervical de la columna vertebral, no afecta a la región torácica. A nivel hematológico, pues hay anemias, puede haber esplenomegalia, el síndrome de Felty, etcétera, pueden desarrollar linfomas. A nivel digestivo puede haber una inflamación bien específica que puede ser secundaria a una vasculitis. A nivel renal puede haber una nefropatía membranosa, ¿ok? ¿Por qué hay nefropatía? Porque el paciente consume AINES, toma ibuprofeno, diclofenaco, celecoxib, etc. Entonces va a inhibir la regulación del riñón y va a llegar a una disfunción renal. ¿Y qué pasa si el paciente comienza a orinar por las mañanas y todo el día una orina muy espumosa, ¿no? Espumosa, que clínicamente lo hemos aprendido que es proteinuria. ¿Okay? Y pues esta proteinuria está en rango nefrótico, porque la proteinuria es en rango no nefrótico y en rango nefrótico, y el punto de córtex acá 3.5 gramos día. El paciente orina, hay una proteinuria muy importante y tiene artritis, sospechamos de algo, de una amiloidosis secundaria. ¿Y cómo yo voy a corroborar la amiloidosis? Haciéndole una biopsia renal, ¿no? Llevándole a que se realice una tinción en la tinción rojo Congo y puede encontrar algunas cadenas, ¿no? Para poder sospechar amiloidosis. ¿Y dónde más puedo hacer biopsia? En el tejido adiposo, en el tejido rectal, para buscar amiloidosis. Obviamente, como el proceso inflamatorio continúa, va liberándose TNF, interleucina 1, interleucina 6, todos los procesos inflamatorios. Y aparte que pues el paciente toma corticoides, AINES, y pues el paciente va a tener osteoporosis, ¿no? Es como una galleta suave que si se cae se puede fracturar la caderita, una fractura transtrocanteria. También hay alteraciones endocrinas, sobre todo el hipoandrogenismo. Y en la parte cutánea podemos encontrar nódulos reumatoides, púrpura, pioderma gangrenosa,
Miren cómo la artritis va afectando no solamente las articulaciones, sino todo el cuerpo. Por eso el diagnóstico es muy importante que realice el diagnóstico inicial por el reumatólogo como tal, para que tenga un pronóstico bueno. Y nosotros, los internistas o los médicos generales, debemos identificar y poder derivar en el momento oportuno. Luego tenemos algunas entidades patológicas concomitantes, ¿no? Que la osteoporosis afecta del 20 a 30%, sobre todo asociado a los corticoides. Un hipogonadismo por disminución de la testosterona, de la hormona luteinizante, de la dihidroepiandrosterona. Acá estamos viendo un tejido óseo, ¿no? Aquí vemos, miren, un macrófago. Aquí tiene su borde de cepillo que está queriendo reabsorber. Ustedes recuerden que en el hueso hay dos tipos de células. Bueno, hay varios tipos, pero los más importantes son el osteoblasto, que produce hueso, que calcifica la matriz extracelular, y el osteoclasto. El osteoclasto es la célula que destruye hueso. No diremos destruye, sino es que remodela el hueso. ¿Okay? La epidemiología de la artritis puesta entre 0.5 a 1%, las mujeres de 2 a 3,1 en la relación. Parece ser que el estrógeno aumenta los mediadores proinflamatorios. Tiene que ver mucho la genética. Si un paciente está predispuesto, ¿no? Tiene predisposición, y alguien lo va a desencadenar, pues eso ya está descrito, ¿no? Sobre todo los pacientes que tienen alguna relación con el HLA-DR3 se asocia sobre todo a toxicidad renal por sales de oro o la de penicilamina. Pero ya se sabe que en pacientes homocigotos, si le realiza una prueba de HLA y tienen DR4, tiene 70% más o menos de poder tener artritis reumatoidea. ¿Okay? Ahora, si una persona tiene a títulos elevados los anticuerpos contra el péptido citrulinado, empeora el pronóstico. Ahora, como hay una predisposición genética asociada al HLA-DR4, ¿no? Tiene que haber alguien que lo desencadene, ¿no? Eso se denomina un factor de riesgo. Es como decir, yo me voy por cualquier ciudad de Bolivia y pues un viernes en la noche estoy caminando por la plaza, por sus prados correspondientes, a las 3, 5 de la mañana. El factor de riesgo es que lo más probable a esa hora me asalte, ¿no? O que tenga algún accidente. Entonces son factores de riesgo. Acá el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. Si una persona tiene la predisposición, imaginémonos que tiene antecedente que su abuela tuvo artritis reumatoidea, diagnosticada por un reumatólogo o internista, y fuma. Entonces tiene el riesgo de 1.5 a 3.5 en relación directa que tenga el factor reumatoide positivo y anticuerpos contra el péptido citrulinado positivo. Entonces ya es un factor de riesgo el tabaquismo muy importante. Sobre todo en pacientes, probablemente existen otros factores de riesgo, sobre todo el virus de Epstein-Barr, ¿no? Que también el micoplasma y el parvovirus 19 se han identificado que también desencadenan una artritis reumatoidea. Ahora, en el estudio histopatológico vamos a ver, si nosotros a un paciente que ha fallecido con artritis, los deditos le cortamos, le llevamos al microscopio, lo estudiamos de la forma macroscópica y microscópica, vamos a ver algunas características. Por ejemplo, acá
nosotros tenemos el hueso, tejido óseo, el cartílago que va recubriendo, ¿no? Tenemos la membrana sinovial, todo acá, y tenemos acá el líquido intraarticular. Esta membrana sinovial está revestida por unas células denominadas los sinoviocitos, ¿no? Que son los de tipo A, ¿no? Que estas derivan del macrófago, y si realizamos una inmunohistoquímica van a pintar por el CD68, mientras que los sinoviocitos tipo B son las que en mayor cantidad están, son las que mayor revisten, y estas van a derivar del fibroblasto. Posible pregunta de examen. Y cuando nosotros póngase que hubo un antígeno X, algo que desencadenó la inflamación y por mimetismo ataca las células, ya se va formando esta membrana sinovial, va a comenzar a crecer, va a ser invadida, va a haber una mitosis de las células y eso se va a convertir en panus. ¿Okay? Estos panus pintan, realizando una inmunohistoquímica, la cadherina 11. Posible pregunta de examen. Entonces, primero lo que hay es cuando nosotros identificamos al agente agresor, hay un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una molécula X que hace que se despierte mi sistema inmunológico, ¿no? Despierta, atacar ese antígeno. Entonces lo que no se sabe es por qué nuestras defensas, la inmunidad ataca justo a los cartílagos, ¿no? Se habla varias teorías, ¿no? Entonces cuando yo ataco un antígeno X, ¿no? Yo comienzo a atacar un antígeno X, lo primero que voy a hacer es primero voy a ver si puedo tolerarle a este antígeno o no lo puedo tolerar. Entonces lo primero que hay una pérdida de la autotolerancia inmunológica. Puede ser que en esta primera fase el paciente no tenga ningún síntoma, ¿no? La fase preclínica, pero ya en el plasma sanguíneo podemos encontrar factor reumatoide positivo o anticuerpos contra el péptido citrulinado positivo. Y no es lo único que yo voy a encontrar anticuerpos contra la citrulina o contra un anticuerpo X, sino es que también voy a encontrar anticuerpos contra la filagrina, queratina, fibrinógeno, bimentina, colágeno tipo 2, cartílago humano, glucoproteína 39, agregado, calpastatina, proteína de unión a la inmunoglobulina, glucosa 6-fosfato isomeras. O sea, voy a comenzar a atacar a diferentes proteínas, glucoproteínas que se encuentran en la matriz extracelular. ¿Okay? Esto, la filagrina, la queratina son componentes de la matriz extracelular. Entonces, ¿cómo voy a hacer que estos anticuerpos vayan atacando eso? Entonces ahí se habló de factores de riesgo que ya mencionamos. Sobre todo, por ejemplo, el humo, el polvo de silicona, el aceite mineral, aumenta el proceso de la citrulinización. Si aumenta el proceso de la citrulinización, hay un fenómeno de autorreactividad y pérdida de la tolerancia inmunitaria. Entonces aquí netamente es un proceso autoinmunitario, es decir, que nuestras propias defensas nos atacan a las articulaciones. Entonces, como este proceso inflamatorio, que lo vamos a profundizar un poquito más, se ha identificado que la ciclosporina, el abatacept han demostrado eficacia clínica contra los linfocitos T. Vayamos en la imagen. Por ejemplo, a ver, recordemos, en la inmunidad hay dos tipos de inmunidad. A ver, lo más básico, una inmunidad humoral, humo, que voy a liberar en forma de balas, y esas balas son los anticuerpos, también llamadas inmunoglobulinas o gamma globulinas, y en hematología aglutininas. Esa es la inmunidad humoral. Luego hay otra inmunidad que es citotóxica. La citotóxica va a ir a atacar ya no con balas, sino directamente las células, por eso es una inmunidad citotóxica.
Entonces vamos a tener dos clases, inmunidad humoral y una inmunidad citotóxica. Por eso vamos a hablar de medicamentos citotóxicos. ¿Okay? Por ejemplo, acá hay una predisposición genética que ya está con HLA-DR4, HLA-DR3, etcétera. Y hay algo que desencadena. No sé si es la silicosis, el humo, la infección, no sé, cualquier proceso, cualquier factor de riesgo que contra este medio susceptible desencadena el proceso inflamatorio. Entonces lo que hace la célula presentadora de antígeno es la que detecta ese antígeno X y va a presentarle al linfocito T mediante la molécula de histocompatibilidad tipo 2, los receptores linfocito T. ¿Okay? Además, coayudadas por el CD80 y CD28. Entonces lo que hace el linfocito T es proliferar el linfocito T helper 1, y el helper 1 lo que hace es producir interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, linfotoxina beta, es decir, sustancias proinflamatorias, moléculas que produzcan inflamación. Y los linfocitos T helper 17 pues producen interleucina 17A, interleucina 17F, el factor transformador beta, interleucina 6, el factor estimulante de crecimiento de megacariocitos, es decir, también proceso inflamatorio. Entonces así va desencadenando la inflamación hasta que este linfocito T helper, ¿no?, se une, se comunica con el linfocito B. Y el linfocito B es ya parte del sistema humoral. Entonces el sistema humoral ya comienza a producir anticuerpos, autoanticuerpos, ¿contra quiénes? Contra el factor reumatoide, contra el péptido citrullinado. Ya comienzan a ver acá inmunoglobulinas que en el plasma están nadando, ¿no?, por un proceso autoinmunitario. Esa es la parte humoral. En la parte citotóxica, ¿qué es lo que pasa? Ojo que estamos en la articulación, dentro de la articulación. El linfocito T a través del interferón gamma y la interleucina 17 estimulan al macrófago para que produzca más macrófago y sintetice más interleucinas proinflamatorias. La más representativa de esta es el factor de necrosis tumoral alfa, el famoso TNF. Entonces lo que hace este TNF es comenzar a estimular a fibroblastos, ¿okay?, a fibroblastos, pero no solamente a fibroblastos, sino que el linfocito T previo que ya habíamos mencionado sintetiza, lo estimula al fibroblasto. Recuerden que el fibroblasto es la célula que reviste la membrana sinovial en la articulación. Entonces el fibroblasto dice: necesito más fibroblastos. Comienza a producir factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento transformador beta, y comienzan a producir más fibroblastos, que clínicamente vamos a ver en paños. Entonces, tantos mediadores proinflamatorios le dice al osteoblasto, mediadas por mensajeros por los receptores RANK, le dice al osteoblasto, le dice: por favor, osteoclasto, trabaja. Y el osteoclasto lo que hace es sintetizar sustancias ácidas que van a destruir el tejido óseo. ¿Ok? Entonces, como miren, todo este proceso inflamatorio que llega al final al osteoclasto comienza a destruir, comienzan a producirse inmunoglobulinas, varios mediadores proinflamatorios, etcétera. Toda esta fisiopatología tan casi bien descrita, comienzan a haber algunos tratamientos, ¿no?, para poder frenar este proceso inflamatorio. Entonces, cuando un paciente ya tiene la artritis, debemos diagnosticarla, ¿no? Para eso existen criterios de diagnóstico, según el Colegio Americano de Reumatología o según la Liga Europea contra el Reumatismo, EULAR. Entonces, en su libro de Harrison hay un cuadro
donde tiene 4 variables, ¿no? Primero, la afectación de las articulaciones, y le da un puntaje. Análisis serológicos, factor reumatoide y anti-CSP. Luego tenemos los reactivos de fase aguda, es decir, las proteínas reactantes de fase aguda, ¿no? Y la duración de los síntomas. Cada uno de estas variables tiene un puntaje. Entonces a este puntaje se le da un punto X. Si cumple de 6 o mayor, cumple para definir que la paciente o el paciente tiene artritis reumatoidea. ¿Ok? En el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un factor reumatoide que se encuentra en un 75-80%. Miren qué es el factor reumatoide. Esto no se pueden olvidar y nos van a preguntar en el examen. Este anticuerpo es la inmunoglobulina M. ¿Ok? Ustedes recuerden que la inmunoglobulina o este anticuerpo tiene fracciones, tiene una fracción C, una fracción C que lleva C porque es constante, ¿ok? Y tiene una fracción variable acá, ¿ok? Fracción variable y fracción C constante. Y la inmunoglobulina M, ¿no?, va hacia la fracción constante de la inmunoglobulina G. ¿Ok? Eso es el factor reumatoide. El factor reumatoide no es nada más que un anticuerpo, una inmunoglobulina. ¿Qué tipo? M. ¿Contra quién? Contra la G. ¿Con qué parte? En su fracción C. ¿Ok? Pero el factor reumatoide no solamente es, pues, inmunoglobulina M. También se han encontrado inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. ¿Ok? Pero el más frecuente es la inmunoglobulina M. Este factor de reumatoide no es nada, también se ha asociado a enfermedades como el Sjögren, el LES, la crioglobulinemia esencial, la mixta tipo 2, infecciones crónicas, endocarditis bacteriana, en hepatitis B y C. ¿Okay? Y además en laboratorio vamos a encontrar anticuerpos contra el péptido citrulinado. Podemos encontrar además algunos procesos, ¿ok? Esto sobre todo es una monoartritis, ¿ok? Si yo, por ejemplo, a un paciente X en la rodilla está inflamada, eso es una monoartritis. Si le hago una artrocentesis, le punciono la articulación y voy a sacar líquido. Y cuando ustedes puncionen cualquier líquido, sea pleural, pericárdico, articular, etc., mínimo tienen que mandar 3 laboratorios. Uno es el citoquímico, para que te lo lean células, glucosa, proteína, etc. La otra es el citológico, para ver células. ¿Okay? Y el otro es el cultivo. Entonces, cuando yo saco un líquido de un cuerpo, debo mandar estos 3 complementarios. Y en el citoquímico, ¿no?, en la bioquímica, como quieran llamarlo, vamos a encontrar células. Y si las células son menos de 2000, pues es una osteoartritis. Si es de 5000 a 50000, es un proceso inflamatorio. Si es más de 50000, es un proceso séptico. Y la artritis séptica es una emergencia. No es siquiera una urgencia, es una emergencia. ¿Okay? En la artritis reumatoidea, la radiografía pues tiene mucha ayuda, pero no es tan sensible como la ecografía, como la resonancia magnética, para identificar una sinovitis, una tenosinovitis o derrames. En la radiografía simple, pues lo que vamos a encontrar, como ven en la imagen, es una osteopenia yuxta articular, ¿no?, en una disminución de los osteocitos. Puede haber hinchazón, ¿no?, edema en partes blandas. Puede haber acá, como ven, disminución del espacio interarticular, erosiones subcondrales. Eso es lo que vamos a ver en una radiografía. Miren, la evolución, el 10% pasa a una remisión, sobre todo los seronegativos, es decir, que
tuvieron artritis reumatoide en algún momento, pero desaparece. Pero hay casos donde son explosivos. Yo he visto pacientes que estaban postrados en la cama y no podían ni hablar porque estaba inflamada las articulaciones temporomandibulares. Se ponen rojos y siempre lo desencadena algo, ¿no? El estrés, una infección, etcétera. Y para esto en el libro menciona que hay un cuestionario en la valoración de salud y donde menciona además que el más del 50% de las personas que tienen artritis reumatoidea a los 10 años ya no pueden trabajar. Tratamiento. Y con esto vamos a terminar. Primero debemos de monitorizar la enfermedad, ¿no? Primero yo debo saber cuántas articulaciones están afectadas, qué tanto le duele, cómo voy a valorar el dolor con la escala visual análoga del dolor. Entonces yo le digo de 1 al 10, ¿no? El 10 es el peor dolor de tu vida, como un parto, etcétera. Y el 1 pues es nada, y el 5 o 6 más o menos. Entonces ya el paciente te va diciendo me duele un 6, me duele un 7. Debo yo de monitorizar las concentraciones séricas de proteínas de fase aguda, las proteínas reactantes de fase aguda, cuáles son la PCR, proteína C reactiva, y el BES, la velocidad de eritrosedimentación. Además, yo voy a realizar el cuestionario de la valoración funcional y de la discapacidad. ¿Y cómo voy a saber si un paciente está en actividad o no está en actividad la enfermedad? Es decir, si está activa o no está activa la enfermedad. El libro menciona varias escalas. Dentro de ellas tenemos las DAS, SDAI y el SDAI. ¿Ok? Y ahí, si ustedes ven aplicaciones en sus celulares, pues ya existen aplicaciones para poder ver la actividad de la inflamación, ¿no? Donde comienzan a poner número de articulaciones, etcétera, todas las variables que te piden y te dicen qué tanto de actividad pueda tener este paciente. Ustedes aquí ven en la imagen 53 articulaciones comprometidas y acá 44 articulaciones comprometidas. Entonces esto yo voy a ir valorando de acuerdo al tratamiento que se vaya realizando. Y el tratamiento. Yo voy a comenzar diciendo que el primer tratamiento es Metrotexate. Eso no se puede olvidar. El Metrotexate es una droga modificadora de la enfermedad. ¿Ok? Luego, una vez que yo he iniciado el Metrotexate, para el proceso inflamatorio puedo usar AINES. En realidad, ustedes ya van a profundizar cuando estén realizando la especialidad, los que realicen medicina interna o reumatología, cuál de los AINES son más potentes, cuál de los AINES tienen más efectos adversos a nivel gástrico, a nivel renal, etcétera. Podemos usar hasta corticoides, ¿no? Lo que el libro de Harrison menciona es de 5 a 10 miligramos día. Y si son pocas articulaciones se puede usar corticoide intraarticular como la triamcinolona. Y si el paciente pues corticoide comienza a consumir, pues se debe dar por lo menos bifosfonato, ¿no? Para evitar la osteoporosis. Y hay un tema especial de solo corticoides en toda esta sesión. Luego tenemos los antirreumáticos, sobre todo la hidrocloroquina, la sulfasalacina, metrotexate, la leflunomida. Y el metrotexate, pues el mecanismo de acción es liberar adenosina, ¿no? La leflunomida inhibir la pirimidina. Entonces acá lo que nosotros debemos saber son los efectos adversos de cada uno de estos. ¿Okay? Recuerden que los antirreumáticos actúan después de que el paciente haya consumido 6 a 12 semanas. Ojo que la acción no es inmediata. Y aquí en su libro muestra un cuadro muy importante de medicamentos modificadores de la enfermedad. Tenemos la hidroxicloroquina, que
tenemos la dosis de 200 a 400 miligramos día. Los efectos adversos es a nivel retiniano, ¿ok? No pueden olvidarse esto. Los antipalúdicos, como la hidroxicloroquina y la cloroquina, afectan el ojo, ¿no? Hay un daño retiniano irreversible, ¿ok? Ahora, el sulfasalacina produce granulocitopenia y anemia hemolítica en pacientes con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El metrotexate, la dosis es de 10 a 25 miligramos cada semana, ¿ok? Póngase, yo me acuerdo que cuando estábamos viendo pacientes de reumatología, pues se les daba 15 miligramos de metrotexate los jueves, ¿no? Y los viernes se tomaba su ácido fólico, porque el metrotexate lo que produce es anemia, ¿no? Entonces con el ácido fólico tú compensabas los efectos tóxicos del metrotexate. Tiene efectos tóxicos graves, la hepatotoxicidad. Estos pacientes hay que monitorizar las bilirrubinas, las transaminasas, la GPT, ¿no? Y las demás. Pueden producir mielosupresión y causar una infección. Hay muchos pacientes que hacen una neumonitis intersticial. Y en el embarazo tiene una categoría X, pregunta de examen. Y la leflunomida, pues, se usa de 10 a 20 miligramos día, también es hepatotóxica, produce mielodepresión. Luego tenemos los inhibidores TNA-alfas, ¿no? Como habíamos mencionado en la fisiopatología, el proceso inflamatorio que lleva la batuta, ¿no? Que es el general dentro de sustancias proinflamatorias, el TNA-alfa, el factor neocostomoral alfa, el TNT-alfa. Entonces se han creado anticuerpos, ¿no? Como el infliximab, que es un quimérico humano más un murino, es un híbrido, que la dosis está a 3 miligramos kilogramo por vía intravenosa. A ver, cuando a un paciente se le da un anti-TNA-alfa, lo primero yo voy a ver si este paciente no tiene ningún proceso infeccioso, ¿no? Porque si a un paciente yo le doy un anti-TNA-alfa y está con infección, pues lo va a matar, lo voy a matar, porque la infección va a hacer estragos, ¿ok? Entonces, para eso se han diseñado que los pacientes que reciban anti-TNA-alfas no tengan tuberculosis, ¿ok? Se le hacen pruebas para que el paciente no tenga una tuberculosis activa. Entonces, por eso acá en el cuadro me menciona que si doy a un paciente un anti-TNA-alfa, el riesgo de infecciones por bacterias y hongos es muy elevado. El riesgo que tuvo tuberculosis puede reaparecer es muy probable. El riesgo de linfoma, que está muy controvertido actualmente, ¿ok? Luego tenemos otros medicamentos como el etanercept, el adalimumab, el golimumab, el certolizumab, que son anticuerpos contra el TNA-alfa. Luego tenemos antiinterleucina 1 como al anakinra, ¿no? Que se ha asociado sobre todo si dan pacientes, ¿no? Que también se puede usar para la enfermedad inflamatoria neonatal, el síndrome de Mueller-Wells, la criourticaria familiar, la artritis inflamatoria juvenil sistémica, la enfermedad de Still del adulto. Lo mismo, toditos estos anticuerpos inhibidores de la TNA-alfa me aumenta el riesgo de infecciones bacterianas y virales. Luego tenemos otro medicamento como el rituximab, ¿no? Que dentro de su efecto adverso, que está muy controvertido igual, produce una leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? Y tenemos el famoso el tocilizumab, que va a ir contra la interleucina 6, ¿no? La interleucina 6 es una interleucina proinflamatoria muy importante, ¿no? Entonces también se han corroborado que puede producir neutropenia, trombocitopenia y puede aumentar el perfil lipídico, sobre todo las LDL. Entonces, terminando, vamos a recordar que el síndrome de Kaplan es nódulos pulmonares en una neumoconiosis con artritis reumatoidea.
el síndrome de Felty, una esplenomegalia, neutropenia y artritis reumatoidea. Y un paciente que tiene artritis reumatoidea, tiene un síndrome nefrótico, se debe sospechar amiloidosis, realizando biopsia renal, rectal, adiposa. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, aporte, lo pueden hacer debajo de este video o por el chat de nuestro grupo del WhatsApp.